Nagato abrió los ojos, pero no encontró un techo familiar ni el cielo gris de Amegakure. Estaba inmerso en un espacio de blancura infinita, un vacío absoluto que no proyectaba sombras ni reflejaba luz. ¿Dónde estoy?, preguntó el pelirrojo, buscando algún indicio de su ubicación. Su voz no produjo ningún eco, simplemente fue absorbida por la inmensidad del lugar. «Estás donde todo empieza y todo termina», respondió una voz. No provenía de ninguna dirección en particular, sino que parecía resonar desde todas partes al mismo tiempo. «Es la hora de tu juicio». Nagato bajó la mirada, observando sus propias manos. Sabía que había cometido atrocidades innombrables en nombre de la paz, aunque, en ese instante de quietud, una verdad amarga lo golpeó: la paz siempre fue una excusa. En el fondo, todo había sido por venganza. Venganza por la muerte de sus padres, venganza por Yaiko y venganza por las lágrimas de Conan. Se sobresaltó ante esa revelación. ¿Por qué estoy pensando esto? Esos pensamientos se sentían demasiado crudos, demasiado honestos. Entonces lo comprendió, no era que no fueran suyos, es que en vida había decidido sofocarlos bajo capas de dolor. Un recuerdo borroso cruzó su mente. Un nombre. Una calidez que ya no sentía. «Conan», murmuró Nagato en un susurro, alzando la vista hacia la nada. «Oye, ¿dónde está Conan?» «Ella está bien». El silencio que siguió fue denso, casi pesado. «Ella morirá dentro de poco», respondió el ser con una suavidad que resultaba más dolorosa que un grito. Nagato se tambaleó, desconcertado. «¿Cómo? No, ella debería estar a salvo en Konoha». Naruto prometió. «¿Qué te hace pensar que ella buscaría refugio en el lugar que causó su desgracia?», cuestionó el ente. Los recuerdos de sus últimos momentos inundaron su mente. En sus minutos finales, se había dado cuenta de que no podría ganarle Naruto, y que tanto él como Conan morirían allí. Así que tomó una última decisión desesperada: revivir a los aldeanos de Konoha como moneda de cambio para que perdonaran los pecados de Conan. Incluso había intentado revivir a Yaiko, a Jiraiya Sensei y a los otros 5 caminos por sus servicios, pero no pudo. Su poder no alcanzó. Un fracaso más que sumar a su larga lista. Un mareo repentino lo asaltó. Una ola de rabia pura, un pensamiento oscuro e intrusivo, le gritó que debía haberle roto el cuello al Jinchuriki cuando tuvo la oportunidad. Pero el arrebato duró un segundo. La luz del lugar lo inundó de nuevo, limpiando la bilis de su mente. Nagato suspiró, dejando que los hombros le cayeran. Aceptó que el error había sido suyo por esperar que las grandes aldeas tuvieran una voluntad tan pura como la de un niño. Nagato dedujo que aquel espacio en blanco era un filtro. Le estaba quitando el odio, el miedo y la soberbia, dejándolo desnudo ante su propia conciencia. Él era una parte fundamental del problema. Nagato hizo una mueca, soltó un suspiro largo y pesado, y aceptó que ya no podía hacer nada. Rompió el silencio que yacía en ese lugar. «¿Y cuál será mi castigo?», preguntó el pelirrojo con un tono resignado, dispuesto a aceptar cualquier condena que viniera. La voz del ser cambió, volviéndose menos solemne y más humana. «Verás, sé que has sufrido. Eres uno de los hombres que más ha cargado con el peso de este mundo». Nagato esbozó una sonrisa cargada de ironía. «¿Tú crees?», soltó Nagato con una ironía ácida, pero inmediatamente sintió un impulso de arrepentimiento. «Lo siento. No debí decir eso». El ente invisible pareció soltar un suspiro o una tos ligera. «Estuve allí en cada paso errado que diste, pero también en cada pequeña acción noble que ocultaste bajo tu capa negra. Mira a tu alrededor». Nagato observó el vacío infinito. «Es muy blanco», comentó, y de nuevo tuvo que disculparse por su sarcasmo. «Este lugar demuestra lo que hay realmente en nuestros corazones», explicó el ente con una paciencia infinita. «Tanto lo bueno como lo malo. Aquí no hay sombras donde esconderse». Nagato lo entendió todo en ese instante. Entendió por qué sus pensamientos eran tan puros y por qué, por primera vez desde que sus padres murieron, podía verse a sí mismo sin la distorsión del Rinnegan. Estaba frente a su propia verdad. «Ya veo», susurró Nagato. Su voz carecía del peso del dolor o la culpa. Era ligera, casi hueca. «Se siente bien. Hacía demasiado tiempo que no sentía paz. Si hubiera sabido que el final se sentía así, me habría clavado un kunai en el cuello cuando era solo un niño». La figura etérea frente a él no se inmutó ante la crudeza de su confesión. «No te culpo», respondió el ente, con una voz que resonaba como un eco antiguo. «La ira, el dolor y la desesperación casi nunca son fáciles de resistir. Te consumen.
Pero te equivocas en algo, Nagato, si lo que buscas es la verdadera paz, no la alcanzarás escondiéndote en la muerte. La encontrarás viviendo plenamente. La muerte es solo la culminación de ese proceso. Morir no es dejar de existir, es regresar. Es despojarse del yo para que solo prevalezca la pureza. Nagato asimiló el silencio que siguió a esas palabras. Sus ojos púrpuras, desprovistos ahora del patrón anillado del Rinnegan, miraron a la entidad con una profunda desconfianza. ¿Por qué me cuentas todo eso? ¿Porque suena a una indicación más que a una revelación? Preguntó, sintiendo que la confusión fracturaba su momentánea tranquilidad. ¿Qué es lo que quieres de mí? El ente continuó, abandonando cualquier rastro de familiaridad. La atmósfera a su alrededor se volvió densa, cargada de una solemnidad absoluta. Hemos decidido otorgarte una segunda oportunidad. Nagato frunció el ceño, su mente analítica aferrándose a un detalle. ¿Hemos? Repitió. ¿A quiénes te refieres exactamente? Ya he hablado de más, sentenció el ente, cortando la conversación de tajo. De la nada, una chispa de luz pura e incandescente descendió lentamente desde el vacío, posándose justo en el centro de la frente del pelirrojo. El impacto no fue físico, pero destrozó su mente. Nagato soltó un grito sordo mientras una avalancha de realidades alternativas y futuros posibles perforaba su cráneo, sangre derramada sobre Konoha, un sendero de dolor tejido por 6 cadáveres, y la figura inquebrantable de un chico rubio con ojos azules que cargaba con la voluntad del fuego. La paz del vacío se hizo añicos. El dolor físico regresó con la fuerza de un huracán. Nagato abrió los ojos de golpe, tomando una bocanada de aire que le quemó los pulmones resecos. El eco de sus propios latidos resonó en sus oídos, mezclándose con el zumbido metálico y frío de la inmensa máquina de soporte vital a la que estaba conectado. Estaba de vuelta en el infierno, pero ahora, lo sabía todo. El primer instinto de Nagato fue dudar. Había sido todo una alucinación, un truco cruel de su mente fragmentada por el dolor crónico de su cuerpo marchito. Sin embargo, el recuerdo de aquella blancura inmaculada y absoluta vibraba en su conciencia con una nitidez abrumadora. Por un instante, un anhelo primitivo y desesperado nació en su pecho, quería regresar. Ansiaba fundirse de nuevo en esa paz perfecta, despojarse del dolor y del peso del mundo. Pero con la misma rapidez con la que nació, Nagato sofocó el deseo con una voluntad de hierro. No había espacio para la debilidad. No ahora. Sus sentidos físicos regresaron como un latigazo. El zumbido metálico y constante de la inmensa máquina de soporte vital volvió a taladrar sus oídos, acompañado por el frío gélido de los pesados receptores de chakra incrustados en su pálida carne. A kilómetros de distancia, su mente se expandió a través de la red sensorial de la lluvia. Sintió cada gota helada que golpeaba el acero, los cables y el concreto de Amegakure. Simultáneamente, la visión del camino de Eva inundó su cerebro. A través de los ojos de Yaiko, contemplaba el implacable cielo gris desde la cúspide de la torre principal. Una pregunta urgente cruzó sus pensamientos: ¿en qué momento exacto del tiempo me encuentro? El suave susurro de alas de papel rompió el sepulcral silencio de la plataforma. Pain, llamó una voz femenina. Estaba impregnada de una sumisión reverente. Deidara y Sasori han informado. Están listos para iniciar la extracción de la bestia de una cola. Las palabras golpearon la mente de Nagato. El Ichibi. El inicio de todo. La cronología encajó de inmediato en su cabeza. Estaba justo en el umbral del abismo, en el punto de no retorno donde Akatsuki comenzaría su verdadera cacería. Nagato no respondió. En el interior de su verdadero cuerpo, su mente estaba en ebullición, organizando frenéticamente el maremoto de información que había traído consigo. Trataba de acallar las visiones de futuros fracturados, y las verdades ocultas de la historia shinobi, dudando por una fracción de segundo de la veracidad de su propia revelación en aquel espacio en blanco. Pero ante el peligro inminente de perder a Conan, esas dudas se desvanecieron. De repente, le importó muy poco si él había sido diseñado como un mero peón de Madara, o si los demás ninjas tenían pasados trágicos. A la luz de su nueva perspectiva, llegó a una conclusión inquebrantable: el futuro que había visto, aquel guiado por las promesas del chico zorro, era una farsa. Naruto era un iluso, y su retórica, una mentira piadosa. Nagato supo, con una certeza aterradora, que él tenía la razón. La paz a través del entendimiento mutuo era una fantasía infantil. La única forma real de erradicar la guerra era la existencia de una presencia tan absoluta, un poder tan devastador, que no dejara espacio alguno para el conflicto. El prolongado silencio fracturó la compostura de su interlocutora.
Nagato, ¿me escuchaste? Preguntó Conan, su voz temblando levemente. Por un segundo, la máscara inexpresiva del ángel se hizo añicos. Ese tono, cargado de una vulnerabilidad que él mismo había provocado, lo arrancó violentamente de sus maquinaciones. A través de la mirada fría y anillada del camino de Eva, Nagato clavó sus ojos en Conan. Y entonces, con la claridad brutal que le había otorgado su epifanía, la vio realmente. Vio el daño irreparable que le había causado durante todos estos años. Había permitido que ella se convirtiera en un instrumento, en una sombra vacía, solo para sostener la ilusión del dios en el que él se había transformado por culpa del sueño muerto de Yaiko. Al darse cuenta de cuánto la había arrastrado a la oscuridad junto con él, un asco profundo hacia sí mismo le revolvió el estómago. Se atrevió a pensar, mientras la lluvia caía sobre el rostro inerte de su mejor amigo muerto, que en su ciego egoísmo por imponer la paz, se había convertido en un tirano infinitamente peor que Konoha, y mucho más despreciable que el propio Anzo de la salamandra. Conan, al no obtener respuesta y ver la extraña fijeza en los ojos del camino de Eva, sintió que el pánico amenazaba con desbordarla. «Iré a verte. Ahora mismo», sentenció, dando un paso al frente, dispuesta a desmaterializarse en miles de hojas de papel para descender a la cámara oculta donde el verdadero Nagato se marchitaba. «No. Espera». Las palabras detuvieron a Conan en seco. La orden no había resonado con el eco metálico, distante y divino que solía usar Pain para dictar sentencia. Solo, estaba pensando en algo, añadió el camino de Eva, apartando la mirada hacia la cortina incesante de lluvia para ocultar la turbulencia en sus ojos. Estaba divagando. Conan entornó los ojos, sus pupilas ámbar escudriñando la espalda inamovible de la marioneta de Yaiko. El repentino desvanecimiento de ese tono distante y cortante propio de un dios solo hizo que sus sospechas echaran raíces, pero decidió guardar silencio, retroceder hacia las sombras y esperar. El torrente de información seguía fluyendo por la mente de Nagato. A través de su conexión con la estatua demoníaca del camino exterior, el Gedo Mazo, vislumbres de un pasado que no le pertenecía bombardearon su conciencia. Vio los ojos que portaba, no como un regalo divino, sino como un trasplante orquestado en las sombras. Vio a Uchiha Madara. Vio la carne arrancada a Shirama Senju en el Valle del Fin y, más perturbador aún, vio la abominación que se escondía en la oscuridad. Un clon gigantesco del primer Hokage, cultivado como una grotesca batería de energía vital inagotable, conectada directamente a las raíces de la estatua. Nagato no podía estar completamente seguro de si la revelación en aquel espacio en blanco era un truco de su propia mente fragmentada. Sin embargo, no importaba. Si existía la más mínima posibilidad de que toda su vida hubiera sido manipulada y de que la vida de Conan estuviera en riesgo, actuaría en consecuencia. Con un comando mental agudo, hizo que el camino de Eva girara sobre sus talones en la cima de la torre y descendiera hacia las entrañas de la torre. En la oscuridad de la plataforma, Conan mantenía los ojos cerrados, pero al escuchar los pasos de la marioneta de Yaiko alejándose apresuradamente de la habitación, abrió sus pupilas ambarinas, frunciendo el ceño. «¿Qué estás planeando, Nagato?», se preguntó, sintiendo un nudo inusual en el estómago. A cientos de kilómetros de distancia, en la opresiva humedad de una caverna oculta en el país de los ríos, la atmósfera era sofocante. Deidara estaba sentado sobre una roca, balanceando las piernas con impaciencia, mientras Sasori, oculto dentro de la tosca marioneta de Iruko, emitió un gruñido bajo y metálico que resonó en las paredes de piedra. A sus pies yacía el cuerpo inconsciente de Gaara, el Jinchuriki del Ichibi. ¿Pasa algo, maestro?, preguntó Deidara, ladeando la cabeza al notar la irritación de su compañero. «Odio que me hagan esperar», gruñó Sasori en un susurro áspero, su tono destilando veneno. «Y odio hacer esperar a otros». A varios kilómetros de allí, ocultos entre el espeso follaje del bosque, Obito y Zetsu Negro también aguardaban. Se habían posicionado cerca por si los artistas de Akatsuki fracasaban en la captura de Lunacola. A fin de cuentas, era posible que hubieran sobreestimado la decadente fuerza militar de Tsunagakure. «Se están demorando demasiado», siseó Zetsu Negro, su voz gutural destilando veneno. Obito guardó silencio, su único ojo visible escudriñando la oscuridad. No lo admitiría en voz alta, pero la tardanza de Pain le generaba una incomodidad punzante. Nagato nunca llegaba tarde. En la profunda cámara acorazada bajo Amegakure, el verdadero cuerpo de Nagato entró en acción. Tras poner en estado de reposo a los 6 caminos, cerró los ojos y forzó su conciencia a sumergirse por completo en la red de chakra de la estatua Gedo.
En ese vacío oscuro, Nagato visualizó la conexión que lo estaba desangrando y, con la nueva información, supo cómo redirigirla. De la espalda de la estatua brotaron receptores de chakra negros que se lanzaron hacia arriba como lanzas hambrientas, clavándose en el clon de Ashirama que colgaba del techo del refugio de Madara. Alrededor del gigante de madera, una docena de zetsus blancos que correteaban jugando a las atrapadas se detuvieron en seco. Miraron hacia arriba al unísono, sus rostros desfigurados por el pánico al escuchar el crujido masivo. Inmediatamente, la estatua Gedo comenzó a drenar de forma masiva la energía pura del clon Senju, abandonando abruptamente el chakra de Nagato. El efecto fue instantáneo y arrollador. Nagato soltó un grito ahogado que no sonó en el mundo físico. Sintió como la presión aplastante que lo había drenado durante años desaparecía. Acto seguido, un maremoto de su propio chakra, estancado y reprimido, volvió a circular por sus venas colapsadas. Sus células Uzumaki, dormidas por el drenaje continuo, despertaron con ferocidad. Empezaron a devorar la energía purificada, multiplicándose y reparando tejidos a un ritmo espantoso. Su cabello, blanco y quebradizo como la ceniza, comenzó a teñirse desde la raíz de un rojo escarlata, brillante y vibrante. Su piel pálida recuperó el calor y el color. El tejido muscular, atrofiado hasta los huesos, se expandió y tonificó dolorosamente. El cuerpo de Nagato reaccionó instintivamente al exceso de vitalidad. Los gruesos receptores negros clavados en su espalda fueron expulsados violentamente de su carne, saliendo disparados como proyectiles y clavándose con estrépito en los muros metálicos de la cámara. Nagato cayó hacia adelante, apoyando las manos en el suelo frío. Todo su cuerpo era un hervidero de dolor y entumecimiento. Jadeando, sus pulmones se llenaron de aire. Se obligó a ponerse de pie. Sus piernas, rígidas y temblorosas tras años de inactividad, protestaron. Dio 3 pasos vacilantes, sintiéndose increíblemente pesado pero inmensamente vivo. Miró sus manos, apenas capaz de flexionar los dedos. En ese preciso instante, era vulnerable. Cualquier genin con un kunai podría haberlo matado. Pero tras la sorpresa inicial, una ira fría y calculadora lo inundó. La curación era la prueba irrefutable de que todo lo que había visto era cierto. Había sido una batería descartable. «Maldito Uchiha», gruñó Nagato, su propia voz resonando extraña en sus oídos. «Te arrancaré la garganta». De vuelta en el país de los ríos, una perturbación sacudió el subsuelo. Zetsu blanco y Obito sintieron un tirón masivo en la red de chakra subterránea. Zetsu negro esbozó una sonrisa imperceptible y macabra. El retraso inusual significaba que el tablero de ajedrez había cambiado de forma drástica. Una cabeza pálida emergió del suelo justo entre Obito y Zetsu negro. «Houston, tenemos un problema», canturreó un clon de Zetsu blanco con su tono burlón habitual. Zetsu negro, notando el instinto asesino letal de Uchiha, intervino rápidamente. «¿Algo pasó en el escondite principal? Habla de una vez». El Zetsu blanco parpadeó, perdiendo su sonrisa. «Ah, sí». La estatua Gedo se volvió loca. Lanzó varios receptores de chakra directamente hacia el clon de Ashirama. «Lo está drenando». El único ojo visible de Obito se abrió de par en par, su Sharingan girando frenéticamente. «¿Qué dijiste?» El Uchiha analizó la información a la velocidad del rayo. Solo existía una persona en el mundo capaz de doblegar y manipular las conexiones de la estatua Gedo: Nagato. Obito miró al Zetsu blanco con frialdad absoluta. «Ve a la lluvia. Averigua qué demonios está sucediendo. Ahora». El Zetsu hizo una mueca de disgusto. Nagato no era conocido por su hospitalidad. El clon aún recordaba cómo el líder había desintegrado a 2 de sus hermanos solo por intentar espiar a Conan. Pero al mirar el ojo incandescente de Obito, sintió un terror mucho más primitivo. «Como ordene, Madara-sama», murmuró, hundiéndose en la tierra. Prefería arriesgarse con la furia de Pain que con la de un Uchiha frustrado. En la oscuridad de Amegakure, las recién curadas piernas de Nagato fallaron, haciéndolo tropezar y caer pesadamente de rodillas contra el acero. «Odio mi vida», susurró, frustrado por la torpeza de un cuerpo que aún estaba aprendiendo a ser suyo de nuevo. De repente, el inconfundible y suave aleteo de cientos de hojas de papel inundó la sala. Conan, incapaz de soportar el ominoso silencio de la torre superior, se había materializado en el santuario de Nagato. Instintivamente, sus ojos ámbar buscaron la grotesca máquina andante. Al verla vacía, con los cables sueltos y los receptores arrancados, el mundo entero pareció derrumbarse sobre ella. Un ataque de pánico puro le apretó la garganta, convencida de que algo le había pasado a Nagato. «Conan», llamó una voz desde el suelo.
Ella se congeló, petrificada. Su respiración se aceleró mientras bajaba la mirada. Las lágrimas acudieron a sus ojos de inmediato, borroneando su visión. Allí, levantándose con dificultad, estaba Nagato. Ya no era el espectro esquelético y marchito que ella había cuidado durante años. Su cuerpo estaba lleno de vida, musculatura firme y un cabello rojo que parecía arder en la penumbra. Al ponerse de pie y recuperar el aliento, Nagato se hizo consciente de su desnudez. «Conan, dame tu capa», pidió. Al escuchar su propia voz, Nagato se detuvo un instante. Sus cuerdas vocales, antes desgarradas y rasposas, habían sanado por completo. Su tono era profundo, claro y asombrosamente humano. La petición rompió el trance de Conan. Bajó la mirada de inmediato, un leve rubor asomando en sus mejillas pálidas mientras se desabrochaba rápidamente la túnica negra con nubes rojas. «Sí, por supuesto», murmuró, extendiendo la tela hacia él sin levantar la vista. Nagato tomó la prenda, envolviendo su nuevo cuerpo. Al hacerlo, sintió como sus reservas de chakra se estabilizaban, llenando cada rincón de su ser casi al 100% de su capacidad. Ya no sentía dolor. «¿Quieres ir a algún lado?», preguntó Conan con voz temblorosa, notando cómo él intentaba dar un paso y sus músculos aún protestaban por el movimiento. Nagato asintió lentamente. «Vámonos de aquí, necesito aire fresco». Conan se acercó, colocando el brazo de Nagato sobre sus hombros y sosteniéndolo por la cintura. Era una sensación extraña. Él pesaba mucho más ahora, irradiaba un calor vital que ella había olvidado que existía. Con Conan apoyándolo por un costado, subieron las largas escaleras de caracol hasta salir al balcón superior de la torre principal. Por primera vez en décadas, Nagato sintió la gélida lluvia de Amegakure golpear su propio rostro, no el de un cadáver. La sensación de las gotas frías resbalando por sus mejillas lo fascinó por un segundo. Conan se apartó momentáneamente. «Iré a buscarte ropa adecuada», dijo en voz baja, dejándolo apoyado contra la baranda. Sin embargo, la pequeña fascinación de Nagato se evaporó al instante cuando sus agudizados sentidos detectaron la firma de chakra de un invitado indeseado aferrado al techo, justo encima de él. El clon de Zetsu blanco espiaba desde las sombras, su cerebro rudimentario intentando procesar lo que veía. Algo no cuadraba. Vio la imponente figura de espaldas y el cabello rojo brillante. ¿Se pintó el pelo?, pensó estúpidamente. Luego, al reconocer el perfil de Nagato, el terror lo invadió. No estaba postrado en su máquina, estaba de pie, emanando una presión espiritual aterradora. Comenzó a retroceder lentamente, dispuesto a huir e informar. «Dile a Madara», habló Nagato, sin molestarse en alzar la vista, su tono helado y cargado de una autoridad letal, «que comenzaremos con la extracción de Luna Cola. Ahora». Zetsu blanco tragó saliva. Sin atreverse a tentar su suerte respondiendo, se fundió con las sombras y huyó despavorido. Detrás de la pesada puerta de metal, Conan, que había regresado con ropa limpia, se detuvo en seco. Había escuchado cada palabra. Una pequeña e involuntaria sonrisa se dibujó en sus labios. El tono que Nagato había usado, ya no era el del siervo obediente a las sombras, ni la de Pain. Con su habitual máscara inexpresiva, irrumpió en la plataforma bajo la lluvia. «¿Y te crees capaz de extraer a un Bijulu en este estado?», preguntó, cruzándose de brazos. Conan sabía que Pain era invencible, pero tener todo ese monstruoso poder concentrado en un solo ser vivo y respirando la hacía sentir más segura que nunca. Aún así, el miedo a que él se sobreexigiera justo después de su milagrosa recuperación seguía presente. Al escuchar la genuina preocupación en su voz, Nagato giró el rostro lo suficiente para encontrar su mirada. «Debemos hablar, Conan», luego, dijo Nagato en voz baja, suavizando su tono solo para ella. «Y descuida. Todo estará bien. Ve a ponerte otra capa. Dentro de poco empezaremos con la extracción del Jinchuriki». Conan se sorprendió por la familiaridad y la suavidad de sus palabras, pero al mismo tiempo, una espina de ansiedad se clavó en su pecho. «Debemos hablar luego». Ahora que Nagato estaba completamente curado, ya no dependía de ella. No necesitaba que lo cuidaran, no necesitaba sus alas de papel para proteger su frágil cuerpo. Conectó esto con la fría independencia con la que acababa de tratar a Zetsu. Si Nagato estaba al 100% de sus capacidades, ¿qué lugar ocuparía ella ahora en su vida? Tratando de suprimir sus inseguridades, asintió en silencio y salió de nuevo para buscar su propia capa de Akatsuki. ¿Qué el qué?, exclamó Obito en la cueva del país de los ríos, su voz distorsionada por la conmoción tras escuchar el informe del Zetsu blanco.
Su primer instinto fue activar el Kamui, teletransportarse a Megakure y exigir respuestas personalmente, doblegando a Nagato si era necesario. Pero se detuvo a mitad del remolino espacial. Gaara ya estaba frente a ellos. Tenían al Ichibi listo. Un conflicto interno con el portador del Rinnegan retrasaría sus planes de forma incalculable. Esperaré, decidió Obito, apretando los puños. Luego de extraer la bestia, le recordaré a Nagato quién está verdaderamente al mando. Zetsu negro, fundido en el suelo, procesaba la información de manera diferente. Nagato, sano y con su vitalidad Uzumaki restaurada, ya no era un simple peón desechable. Era un recipiente perfecto. Un nuevo escenario para mis planes, pensó la entidad oscura, aunque tendré que confirmarlo con mis propios ojos. Nagato esperó pacientemente bajo la lluvia hasta que Conan regresó a la plataforma, vistiendo una nueva túnica de Akatsuki. Sin decir una palabra más, el Uzumaki juntó sus manos y formó el sello del carnero, canalizando su colosal red de chakra recién restaurada. En la remota caverna del país de los ríos, la proyección astral de Nagato comenzó a materializarse. Deidara, que seguía pateando piedrecitas, levantó la vista y frunció el ceño. En lugar de la imponente y fría figura del camino de Eva que estaban acostumbrados a ver, apareció la silueta de un hombre, con un vibrante cabello rojo que caía sobre sus hombros. ¿Y tú quién rayos eres? Soltó Deidara, poniéndose de pie de un salto, desconfiado ante el intruso. Sasori, desde el interior de Iruko, no dijo nada. Sus ojos mecánicos se fijaron inmediatamente en el rostro de la proyección, reconociendo al instante el patrón hipnótico de círculos concéntricos. Eran los ojos del líder. El holograma de Nagato no respondió al rubio. Dio 3 pasos firmes hacia el centro de la caverna espectral. Con un movimiento fluido y cargado de una autoridad aplastante, se arrodilló sobre una rodilla, plantó la palma de su mano en el suelo de piedra y habló con una voz que hizo temblar las paredes de la cueva. Kuchi-io Senojutsu. Con un estallido sordo y una onda de choque que barrió el polvo del suelo, la monstruosa forma de la estatua Gedo surgió de las entrañas de la tierra, lista para devorar. El colosal estruendo de la estatua Gedo rasgando la tierra silenció cualquier protesta. Deidara dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos, observando cómo esa monstruosidad de madera y restricciones metálicas se erguía hasta rozar el techo de la caverna. El rubio abrió la boca, dispuesto a exigir de una vez por todas la identidad de aquel pelirrojo que irradiaba un chakra tan asfixiante, pero las palabras murieron en su garganta. Por el rabillo del ojo, captó el movimiento brusco de su compañero. La pesada y encorvada marioneta de Sasori dio un salto ágil, aterrizando con precisión milimétrica sobre el pulgar de la inmensa estatua demoníaca que se alzaba en la penumbra. «Maestro, espere», gritó Deidara, imitando el movimiento de inmediato y tomando su lugar designado en el dedo índice de la colosal figura. El holograma de Nagato se desvaneció del suelo de la caverna y reapareció al instante sobre el pulgar derecho, la posición que durante años había ocupado el camino de Eva. Uno a uno, los espectros multicolores del resto de la organización comenzaron a parpadear y materializarse en la penumbra. El silencio que siguió a la llegada de todos fue denso, cargado de una tensión palpable ante la nueva y vibrante imagen de su deidad. A Kakuzu y a Idan pareció no importarles demasiado el cambio. El tesorero apenas sacó cálculos sobre si esto afectaría sus finanzas, mientras que el fanático chasqueó la lengua, indiferente. Kisame, por su parte, ensanchó su sonrisa dentada, sus instintos de depredador reconociendo que la bestia más grande del estanque acababa de cambiar de forma. Luego estaba Itachi. El Uchiha se mantuvo imperturbable, con el rostro tallado en piedra y los ojos oscuros indescifrables. Quien rompió la frágil quietud fue Tobi. «Hola, equipo», chilló el enmascarado, agitando un brazo de forma exagerada y con un tono infantil que rebotó en las paredes de piedra. «Jefecito, hola. Vaya, veo que ha cambiado de look». Nagato no se dignó a responder. Su rostro permaneció impasible, pero por dentro, la farsa de Obito le resultaba nauseabunda. Ignorando deliberadamente al falso Uchiha, alzó las manos y unió sus palmas en un solo movimiento fluido. «Comenzamos», sentenció. Su voz, grave y humana, resonó con una autoridad inquebrantable. Las fauces vendadas de la estatua Gedo se abrieron de par en par con un crujido de madera astillada. 9 feroces dragones de chakra translúcido emergieron disparados de su boca, retorciéndose en el aire antes de abalanzarse sobre el cuerpo inconsciente de Gaara. Los espectros serpentinos envolvieron al quinto Kazekage, haciéndolo levitar en el centro del abismo y comenzando a arrancar violentamente el denso chakra del Ichibi de su interior.
A cientos de kilómetros de esa lúgubre caverna, el ardiente sol del desierto del viento castigaba la tierra. En la cresta de una inmensa duna, el equipo Kakashi se detuvo en seco. Frente a ellos, imponente y resguardada por altos muros de arena, se alzaba la capital de Sunagakure. Naruto Uzumaki apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Sus ojos azules ardían con una urgencia desesperada, ignorando el desgaste del viaje. Resiste, Gaara, pensó el Jinchuriki, acelerando el paso. En la gélida oscuridad de Amegakure, el verdadero cuerpo de Nagato mantenía el sello inquebrantable. A medida que el ritual avanzaba, una revelación táctica floreció en su mente. Mientras su vasto chakra Uzumaki fluía con naturalidad, también sentía el torrente de energía pura y vital del clon de Hashirama bombeando a través de los receptores conectados en la otra guarida. La reserva de poder era incalculable. Nagato se dio cuenta de que, en su estado actual, poseía la fuerza bruta suficiente para extraer a la bestia con cola por sí solo, reduciendo el proceso a una fracción del tiempo estipulado. Pero su agudo intelecto le advirtió que no lo hiciera. Revelar esa carta ahora sería un error táctico monumental. Mostrarles a Obito y a Zetsu la magnitud de su independencia arruinaría su ventaja oculta. Tras apenas medio día de extracción, cuando exactamente la mitad del chakra rojizo del Ichibi había sido purgado por la estatua, Nagato tomó una decisión que alteraría todo el tablero. Deshizo el sello de sus manos. Los dragones de chakra, respondiendo instantáneamente a su voluntad, comenzaron a retroceder. Con una lentitud calculada, bajaron el cuerpo inerte de Gaara, depositándolo con cuidado sobre el frío suelo de piedra. Es suficiente, declaró Nagato, su voz cortando la concentración de los presentes, dando por terminada la extracción temporalmente. Los hologramas parpadearon, descolocados por la abrupta interrupción de un ritual que exigía 3 días continuos. El silencio reinó por un segundo, hasta que la impaciencia de Deidara estalló. ¡Ah! Soltó el rubio, inclinándose hacia adelante. Oiga, jefe. ¿Qué significa esto? Todavía falta la mitad. Sasori dejó escapar un bufido cargado de veneno. Sus dedos mecánicos se contrajeron con ansiedad. Ya había visualizado la anatomía del Kazekage, planeando cómo vaciar sus órganos para convertirlo en la joya de su colección de marionetas humanas. Sasori dejó escapar un bufido áspero y prolongado. Sus engranajes rechinaron con irritación contenida. Había planeado vaciar el cuerpo del chico del desierto en el instante en que su corazón se detuviera. Quería aprovechar la textura única de esa piel impregnada de arena y ese cabello escarlata para esculpir una nueva obra maestra. Tobi, observando desde su posición con una fingida distracción, notó el rítmico y débil ascenso y descenso del pecho de Gaara. El chico aún respiraba. El enmascarado analizó la situación a la velocidad del rayo. La velocidad inhumana con la que se había extraído la mitad del chakra de Lunacola era alarmante de por sí, demostrando que Nagato había accedido a unas reservas de chakra perturbadoras. Tobi, anticipando un repentino e inconveniente ataque de compasión o debilidad por parte del antes inquebrantable líder, decidió intervenir, deslizando su característica y molesta personalidad. «Oh, vamos, jefecito», chilló Tobi, agitando los brazos con una exasperación casi cómica, su voz rebotando agudamente en las frías paredes de piedra. Estábamos yendo tan rápido. Terminemos lo que empezamos. No queremos dejar el trabajo a medias, ¿verdad? Nagato permaneció inamovible. Su mirada, una gélida extensión de anillos concéntricos, barrió a los presentes. La insolencia apenas velada de Tobi, sumada a la impaciencia de Sasori y Deidara, requería una respuesta contundente. Su autoridad, recién consolidada bajo su nueva y verdadera forma, estaba siendo probada. Dirigiéndose a todo el colectivo de Akatsuki, su voz resonó con un tono grave y calculado. Si lo matamos ahora, habrá consecuencias, sentenció Nagato, barriendo al grupo con una mirada autoritaria. Fuerzas que se desatarán prematuramente y que no podremos controlar. No pequemos de arrogancia. Tomemos lo que necesitamos y aseguremos la victoria. La paciencia es la virtud de los que realmente ostentan el poder. Nagato giró su mirada hacia Sasori y Deidara. Conocía sus obsesiones y decidió usarlas para silenciarlos, ofreciéndoles una síntesis que los dejó mudos. Sasori, Deidara, escuchen bien. La vida es la máxima expresión del arte. Representa su forma más pura y concentrada. Unos padres que encarnan un sentimiento son solo la sombra de lo que las manos de 2 artistas como ustedes pueden construir. El arte verdadero no es solo lo que perdura o lo que estalla. Es aquello que se refina con el único propósito de alcanzar la perfección algún día.
Es ese ciclo ineludible de vida, muerte y legado es lo que evita que el arte se diluya. El impacto de sus palabras fue inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. Deidara abrió la boca, frunciendo el ceño, su mente procesando la inusual lógica. Estaba a punto de cuestionar, pero las palabras se atascaron. Vio de reojo cómo Sasori, sin emitir un solo sonido adicional, daba un salto silencioso hacia atrás, abandonando su posición en el dedo de la estatua y fundiéndose rápidamente en las sombras de la cueva. ¿El titiritero había aceptado el argumento, o simplemente recordó algo del pasado? Deidara chasqueó la lengua y dejó escapar un fuerte y molesto bufido. Como diga, jefe, pero me debe una buena explosión. Refunfuñó, girando sobre sus talones y saltando al vacío oscuro, siguiendo la estela de su silencioso maestro. Itachi permaneció inmóvil en su plataforma astral. Sus ojos negros como la obsidiana se entrecerraron imperceptiblemente, escrutando la figura pelirroja con una intensidad renovada. Itachi sabía reconocer una manipulación psicológica cuando la veía. Entendió perfectamente que toda esa verborrea sobre el arte y la perfección no era más que una cortina de humo. Una elaborada y retorcida excusa para mantener al Kazekage vivo sin que Nagato pareciera débil o misericordioso frente a los demás. El líder había cambiado las reglas del juego. Itachi memorizó este nuevo patrón de comportamiento, ajustando mentalmente sus propios planes. Nagato ya no era solo una fuerza destructiva. Por otro lado, Obito hervía de rabia tras su máscara. Nagato tenía a esos dos comiendo de su mano. Les había dicho exactamente lo que querían escuchar. Ahora más que nunca, necesitaba viajar a Megakure, confrontar a Uzumaki y, de ser necesario, dejarlo lisiado otra vez para que recordara su lugar. Esperen nuevas instrucciones. Hemos terminado por hoy, declaró Nagato, su voz marcando el fin de la sesión. Cortó la conexión abruptamente. Uno a uno, los hologramas de colores parpadearon y se desvanecieron en la oscuridad. Con un estruendo sordo y un gemido de la tierra misma, la monstruosa estatua Gedo comenzó a hundirse de nuevo en las profundidades, tragada por el suelo pedregoso, abandonando el cuerpo inconsciente de Gaara en el frío suelo de la lúgubre y solitaria caverna. De vuelta en el país de los ríos, Obito se giró bruscamente hacia la mancha oscura en el suelo. Adelántate a la lluvia, le ordenó a Zetsu Negro con una voz que era puro hielo cortante. Quiero que lo vigiles. Zetsu Negro, con una sonrisa sin labios, asintió en silencio y se hundió suavemente en la tierra, deslizándose por la red subterránea hacia Megakure. Obito se quedó solo en el bosque. Había enviado a Zetsu primero por una razón muy específica. No quería correr el riesgo de aparecer de golpe en la torre y encontrarse a solas en una habitación cerrada con Nagato y Konan. Esos dos, juntos en la lluvia, eran letales. Su mente trabajaba febrilmente, tratando de estructurar un discurso, una amenaza velada o una táctica de intimidación. ¿Qué iba a decirle exactamente a Nagato? Repasó sus opciones y la realidad lo golpeó como un bloque de hielo. Un enfrentamiento directo, ahora que el Uzumaki estaba completamente curado y en control total de sus habilidades físicas, sería un suicidio absoluto. Obito sabía que, incluso con el Kamui, enfrentarse al poder puro del Rinnegan de frente era una apuesta que probablemente perdería. Y peor aún, un pensamiento gélido lo paralizó. Si por un milagro lograba matar a Nagato en esa pelea, ¿quién usaría el Rinne Tensei para revivir a Madara? O más importante aún para su propio corazón destrozado, ¿quién tendría el poder de crear el mundo de los sueños donde podría estar con Rin? Si mataba al portador de los ojos, todo su plan, toda su existencia durante los últimos años, se reduciría a cenizas. Con una maldición ahogada por la frustración, y el ojo Sharingan girando con resentimiento, Obito activó su jutsu. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse en un vórtice turbulento y, en un instante, se absorbió a sí mismo en la dimensión del Kamui, desapareciendo de la realidad material. Nagato desvió su mirada hacia el techo de piedra. Sus agudizados sentidos, ahora libres de la abrumadora carga de la estatua Gedo, detectaron al instante la repulsiva y fría firma de chakra de Zetsu Negro acechando entre las sombras. Unos segundos después, el aire en el centro de la sala comenzó a arremolinarse con un zumbido denso y antinatural. Una distorsión espacial rasgó la realidad en la cima de la torre. Konan, respondiendo a un instinto forjado a base de traumas y décadas de protección, se interpuso inmediatamente entre la anomalía y Nagato, preparándose para desatar una tormenta de papel. Cuando el cuerpo de Obito finalmente se materializó, saliendo del vórtice de su Kamui, el aire se volvió pesado.
El Uchiha, bajo la máscara naranja, evaluó la figura erguida y rebosante de vitalidad frente a él. Trató de ocultar su asombro y su rabia bajo una fachada de diplomacia forzada. Después de todo, enfrentarse a un Uzumaki en plenitud que además poseía el Rinnegan era una locura que no estaba dispuesto a cometer. Decidió tratarlo como a un igual, solo para luego intentar atarlo nuevamente a su propósito. Me alegra ver que te has recuperado de tu antigua situación, Nagato, dijo Obito, su voz distorsionada destilando una falsa camaradería. Nagato mantuvo su expresión tallada en hielo, respondiendo con el mismo tono calculador. Sí. Yo tampoco comprendo exactamente cómo sucedió. Debemos tomarlo como una señal innegable de que el destino y la victoria están de nuestro lado. Nagato había decidido seguir el juego. Sus músculos aún protestaban con calambres fantasmales, un recordatorio de que su cuerpo apenas se estaba acostumbrando a moverse por sí mismo. Pero su mayor motivo para fingir era la ignorancia. Mientras observaba a Obito, y sentía la mirada viscosa de Zetsu negro sobre su nuca, Nagato repasó mentalmente el aluvión de visiones que había recibido en aquel espacio en blanco. Conocía el origen de los Zetsus blancos, la verdadera historia de la rivalidad entre Madara y Hashirama, e incluso el ridículo optimismo del chico zorro, Naruto. Pero sobre esa masa negra adherida al techo, no había nada. Zetsu negro era un agujero negro en sus memorias futuras. Y aún más inquietante. Las visiones mostraban a Madara activando el Tsukuyomi infinito, proyectando su ojo sobre la luna roja, pero luego, el vacío. Nagato no sabía exactamente qué ocurría después de que el mundo cayera en la ilusión. Esa laguna de información le producía una desconfianza visceral. Obito, ajeno a las maquinaciones mentales del pelirrojo, continuó. Es reconfortante saber que nuestro plan sigue en pie. Después de todo, este mundo está irremediablemente podrido. No olvides todo lo que te quitó, Nagato. Yahiko, tus padres, el enmascarado fue directo a la herida. Quería confirmar, mediante el dolor, si aún contaba con la lealtad del autoproclamado dios. Yahiko. Nagato dejó que el nombre flotara en el aire húmedo, buscando el tono exacto, desprovisto de cualquier emoción, para no alertar a la criatura que los espiaba. Sí, había un tipo con ese nombre. Hace mucho tiempo. A sus espaldas, Conan sintió como el corazón se le encogía. Un dolor agudo le atravesó el pecho al escuchar a Nagato pronunciar el nombre de su ser más amado con tanta frialdad, reduciéndolo a un simple eco sin importancia. El amor es debilidad, continuó Nagato, saboreando el veneno de sus propias mentiras, y este mundo no es amable con los débiles. ¿Sabes, Madara? No he parado de pensar qué habría pasado si hubiera decidido seguir tus ideales desde el primer momento, sin dudar. Tal vez, negó con la cabeza, fingiendo un arrepentimiento oscuro y devoto. Soy consciente de que el camino hacia la paz requiere grandes pérdidas. Pero también sé ahora que ese mismo camino requerirá una gran sanación. Obito, sintiendo que había tocado las teclas correctas de su marioneta, asintió satisfecho. Y eso es exactamente lo que les daremos. Prepárate. Con un último remolino de espacio-tiempo, Obito se absorbió a sí mismo, convencido de que la correa seguía firmemente atada al cuello. En el instante en que la distorsión desapareció, la expresión de Nagato se metamorfoseó. Sus ojos púrpuras se afilaron, brillando con una malevolencia tan gélida que el aire a su alrededor pareció congelarse. Apretó los puños, susurrando para sus adentros con una furia silenciosa. Yo no soy Naruto Uzumaki, escoria. No voy a intentar salvar tu alma rota. Sé lo que planeas. Sé que en un futuro tus manos se cerrarán sobre el cuello de Conan. Y cuando llegue ese momento, te daré una paliza que ni siquiera tu Rin será capaz de reconocerte en el infierno. En el techo, Zetsu negro se deslizó silenciosamente hacia el exterior. No había quedado completamente convencido de las palabras de Nagato. Había un brillo en los ojos del Uzumaki que no terminaba de encajar con el peón dócil de antaño. Pero si el plan de extracción seguía su curso, él no intervendría. Sin embargo, mientras se alejaba, Zetsu negro miró a Nagato con una codicia renovada. El ente parasitario era un fiel creyente de que Nagato era, por mucho, un mejor emisario que Obito. Lo había confirmado hacía años, cuando el inestable Uchiha atacó Konoha cegado por la venganza, perdiendo al 9 colas y casi muriendo a manos de Minato Namikaze sin un plan de contingencia. Nagato, por el contrario, a pesar de su inconmensurable poder y su odio justificado, jamás atacaría a una gran nación dejándose llevar por arrebatos infantiles. Era metódico, letal y, ahora, invencible.
Zetsu Negro decidió en ese instante que, de ser necesario para el retorno de su madre, cambiaría de jinete y apostaría por el caballo ganador. Nagato sintió como la presencia oscura finalmente abandonaba la torre. Pero una presencia mucho más pesada y dolorosa se quedó con él. La tristeza irradiaba de Conan como un frío cortante. Nagato soltó un suspiro real, despojado de actuaciones. Conan, llamó suavemente. Ella salió de su letargo y, en un acto reflejo, levantó sus barreras emocionales, volviendo a ponerse su característica máscara de indiferencia estoica. Pensó, con amargura, que aquella pequeña chispa de humanidad que creyó ver en él momentos antes, el Nagato cálido que había conocido cuando eran niños y compartían pan rancio en una cueva, había sido solo una cruel ilusión producto de su propio cansancio. Nagato se dio la vuelta lentamente. Al ver la tensión en sus hombros, acortó la distancia entre ellos. Ella instintivamente retrocedió un paso, confundida por la ruptura de su habitual dinámica distante, pero Nagato la detuvo con un gesto suave, casi tierno. Conan, necesito que me escuches, dijo, su voz despojada del tono autoritario de Pain. Con cuidado, tomó la mano de ella. Conan dio un leve respingo. El calor que emanaba de la piel de Nagato era real, vibrante y abrumadoramente vivo, un contraste chocante con el frío espectral que había rodeado su cuerpo durante tanto tiempo. El rostro del pelirrojo adoptó una seriedad que no buscaba imponer sumisión, sino ofrecer refugio. Suelta tu dolor, Conan. La miró a los ojos, conectando con el mar de ámbar que reflejaba décadas de luto. Si te niegas a soltar ese sufrimiento, tú misma crearás la presión interna que terminará por destrozarte. Te pido que perdones. No por las grandes aldeas, no por la lluvia, ni siquiera por el mundo, sino por ti misma. La venganza es una mentira seductora. Te promete borrar aquello que te lastimó, te ofrece una justicia que la compasión simplemente no puede darte, pero al final, te deja más vacía. Levantó su otra mano y, con una delicadeza que ella no había sentido desde que Yaiko vivía, apartó un mechón de cabello azul de su rostro, acariciando su mejilla. Conan cerró los ojos e inclinó el rostro hacia el toque, traicionada por su propia necesidad de afecto. Te pregunto, ¿qué es lo que realmente quieres? Susurró Nagato. ¿Perdonarás, o repetirás exactamente lo que nos hicieron a nosotros? Si eliges esto último, solo ayudarás a crear un dolor más grande. Les negarás a otros lo que tú sentiste alguna vez, solo para que un día, algún niño huérfano con tu misma sed de venganza repita este ciclo eterno y se vuelva contra ti. Yo he visto el final absoluto de ese camino, Conan. Y te juro que no permitiré que lo camines. Las palabras cayeron como yunques sobre la conciencia de Conan. Abrió los ojos, y la vulnerabilidad fue reemplazada por la defensiva. Retrocedió bruscamente, dándole la espalda. ¿Cómo podía pedirle eso? Después de todo lo que sufrieron. Después de los sacrificios, de los asesinatos, de la sangre que manchaba las manos de ambos. Sintió que Nagato, con su nueva lucidez, la estaba manipulando con la misma destreza con la que acababa de manipular a Madara y a los artistas de Akatsuki. Sofocó un sollozo que amenazaba con rasgarle la garganta y fijó su vista en la lluvia incesante que caía sobre los rascacielos de Amegakure. Nagato bajó la mano, aceptando el rechazo temporal. Sabía que extirpar el odio de Conan, un odio que él mismo había cultivado, no sería tarea de un solo día. Piénsalo, sí, Conan, dijo en un tono conciliador, respetando su espacio. Tómate el tiempo que necesites. Y cuando tomes tu decisión, te apoyaré, sin importar a dónde te lleve. Sin esperar respuesta, Nagato tomó las ropas limpias que ella le había traído previamente y salió de la plataforma principal, dejándola a solas con la tormenta de sus propios pensamientos. Caminó por el frío pasillo de metal, vistiéndose lentamente con la ropa de civil que alguna vez perteneció a un shinobi de la lluvia, doblando la pesada capa de nubes rojas de Akatsuki y dejándola olvidada sobre una caja de suministros. Bajó las largas y serpenteantes escaleras de caracol hasta llegar al nivel inferior. Se detuvo un instante frente a la pesada puerta de acero que custodiaba la sala donde descansaban los 6 caminos del dolor. Miró la cerradura, exhaló un suspiro profundo y, en lugar de entrar, continuó su camino hacia la salida del complejo. Al abrir las puertas principales, se topó de frente con el denso manto de agua que caía del cielo gris. Extendió una mano, dejando que las frías gotas golpearan su palma, sintiendo el escozor real del clima en su piel viva. Cerró los ojos y se zambulló en la cortina de lluvia. Caminaba con paso torpe pero constante por las calles laberínticas y deprimentes de su ciudad, sus músculos tensándose y recuperando la memoria motriz con cada callejón que cruzaba.
Mientras el agua empapaba su cabello rojo escarlata, su mente prodigiosa comenzó a hilar el tapiz de su nueva estrategia. Repasó la historia del mundo shinobi que le había sido inyectada. Confirmó, para su frustración, que no había ni un solo registro concreto sobre el propósito final de Zetsu Negro. Sin embargo, lo que sí confirmó con total certeza era que su epifanía había sido correcta. Naruto Uzumaki era un idiota bien intencionado. El chico zorro era absurdamente ingenuo al creer que el entendimiento mutuo bastaría para detener a naciones enteras que basaban su economía en la guerra. Su ira hacia la hipocresía de Konoha creció de nuevo, hirviendo bajo la lluvia, pero la dominó rápidamente. Pasó a los elementos cruciales. Sasori y Kabuto, pensó Nagato, atando cabos. Kabuto era el espía del titiritero, y Kabuto estaba ligado a Orochimaru. Dedujo rápidamente que necesitaría al Sannin de las serpientes, o al menos, acceder a su vasta biblioteca de conocimientos prohibidos. Nagato soltó una carcajada seca y entrecortada. Maldito traidor arrastrado, musitó. Pensar que le había permitido a Orochimaru estudiar y llevarse tecnología armamentística del camino Asura durante su tiempo en Akatsuki. El día de la retribución se acerca, serpiente. Su mente se enfocó en el Edo Tensei. Esa técnica de la reencarnación impura se veía asquerosamente tentadora para sus planes de control absoluto. Luego, recordó el jutsu de Chiyo de la arena, la técnica de transmigración de vida para revivir a un individuo a cambio de la propia. ¿Podría él, con el poder del dios de los caminos y una reserva inagotable de chakra, modificarla? Negó con la cabeza, apartando el agua de su rostro. Si ni siquiera el propio Rinnegan podía traer de vuelta cuerpos que se habían descompuesto hacía décadas o cuyas almas estaban selladas, una técnica terrenal de Tsunagakure difícilmente obraría el milagro. Pero se permitió la duda. Cuando tuviera tiempo, saciaría esa curiosidad científica. Luego estaban los ojos de Shisui Uchiha. El Kotoa Matsukami. Si quería moldear la voluntad del mundo sin destruirlo físicamente, ese dojutsu era la llave maestra. Los necesitaría a toda costa. Con el conocimiento de Orochimaru, el control sobre la vida y la muerte, y la manipulación absoluta de Shisui, podría crear el mundo perfecto que había soñado. Un orden mundial dictado por su voluntad, donde incluso la arrogante hoja se arrodillaría ante la paz obligatoria. Pero, mientras caminaba, un eco perturbador frenó sus grandiosos pensamientos. Recordó la voz resonando en aquel espacio en blanco. Te hemos dado una segunda oportunidad. ¿Quiénes eran ellos? A pesar de su nueva claridad mental y su arrogancia recuperada, sentía una invisible cadena atada a su destino. Sentía que, de alguna manera incomprensible, él era solo un peón en un juego de ajedrez cósmico que trascendía a Madara, al Rinnegan y a la historia misma de la humanidad. Esa sensación debía estar directamente relacionada con las inquietantes lagunas en sus visiones del futuro. ¿Qué demonios es lo que buscas realmente, Zetsu Negro? Se preguntó Nagato, apretando la mandíbula mientras la lluvia empapaba sus ropas. Dobló una esquina, adentrándose en el sector comercial de la ciudad alta, absorto en su paranoia y sus maquinaciones, cuando sus pasos se detuvieron en seco. Frente a él, bajo el toldo desgastado de un viejo puesto de orquídeas que sobrevivía milagrosamente a la falta de sol, la vio. Mientras tanto kilómetros de distancia, en la opresiva y gélida oscuridad de la cueva en el país de los ríos, un cuerpo inerte se agitó violentamente sobre la piedra. Gaara del desierto abrió los ojos, tomando una bocanada de aire húmedo que le quemó los pulmones. Se incorporó a medias, apoyando las manos temblorosas en el suelo áspero. El terror primitivo lo invadió, pero no por el lugar en el que estaba, sino por el espantoso silencio en el interior de su propia mente. «Shukaku», preguntó mentalmente el Kazekage, su respiración agitándose mientras el pánico se apoderaba de él. «¿Estás ahí?» «Shukaku», gritó Gaara en la oscuridad de su mente, sin saber dónde estaba, cómo había llegado a esa caverna infernal, ni qué monstruo le había arrancado parte de su alma.